de especies reactivas de oxígeno, es decir, con una capacidad de producir oxidación. De ahí que el trabajo que se presenta hoy o que estamos discutiendo o exponiendo, pues bueno, es para ver si tienen estos subproductos un efecto protector antioxidante frente a la oxidación de la beuvericina, por ejemplo. Y el alfa-aceralenol es que tiene actividad, o se le ha asociado mucho actividad estrogénica, es decir, una actividad similar a las hormonas, con una actividad de anclarse o de poderse parecer a la actividad hormonal. Y lo único que ocurre es que bueno, pues deriva de la aceralenona. Digamos, la aceralenona sería la madre y entonces cuando entra dentro del organismo se metaboliza, es decir, se degrada. Y al degradarse por sistemas biológicos genera, este es uno de los metabolitos, el alfa-aceralenol. Y el alfa-aceralenol, pues eso, se encuentra tanto dentro del organismo como también a veces en alimentos. Efectos, pues sobre todo los estrogénicos. A nivel neuronal es lo que estamos estudiando. Y otros de ellos sí que por sus vías de eliminación, pues afectación renal. Una pregunta rapidísimo antes de que nos cuentes, pues, cómo le hiciste, para qué métodos utilizaste o cómo hiciste este estudio. A mí ahorita me surgió una pregunta. ¿Por qué se enfocaron o te enfocaste en estudiar el café? Digo, no sé, ¿por qué no sé, pan o cualquier otra cosa? O sea, sí, ¿por qué en el café? Porque tiene muchos antioxidantes, porque tiene muchas sustancias bioactivas, no sé, o porque es algo que se consume mucho en el mundo, se está estudiando mucho, digo, no sé, para darnos un contexto así, por curiosidad, ¿no? Dije, ¿por qué el café y no otra cosa? Pues, a ver, el café es una bebida que se consume muchísimo, es una de las bebidas más consumidas y que, bueno, además tiene una producción que también pues es muy elevada y tiene un consumo que no solamente como bebida de café, sino que también se utiliza como ingrediente en algunos alimentos, ¿no? Pues algunas bebidas azucaradas también lo incluyen o para dar de alguna manera algún saborizante, para una gran multitud de usos que tiene el café, ¿no? Y entonces, pues dado su consumo y además la cantidad de residuo que genera, ¿no? Estos subproductos que al final serían y que son los que se detallan, pues ¿qué otra afectación tienen? Además, también al café se le asocia, ¿no?, esta situación de nerviosismo que también pues bueno, puede ser más o menos sensible la población o los consumidores y entonces bueno, pues también supone si esta alteración a nivel neuronal, bueno, pues quiere decir que también a lo mejor los componentes que tiene también puedan estar protegiendo. Pero sobre todo y también quisiera poner en valor, pues bueno, este interés científico que hay a nivel mundial de los ODS o los SDG serían en inglés, que hacen referencia a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es decir, son unos acuerdos, unos puntos que se han establecido a nivel mundial, englobados dentro de lo que se conoce como la Agenda 2030 y que bueno, pues ahí tiene un papel, uno de los puntos importantes es el de la sostenibilidad. Y entonces, pues el hecho de darle una segunda utilización a estos residuos del café, ¿no?, para ver si se pueden, pues de esos mismos extractos, añadir como tales en otros alimentos, pues bueno, es también algo que ha movido esta investigación, ¿no? Esa segunda utilización o reutilización de residuos, qué cabida o qué salida se les podría dar y luego después, pues por supuesto, si podría ser también a nivel de ser un ingrediente más, incluso con los extractos que se obtuviesen de ellos. Aquí con los extractos, nada más para dejarlo claro, yo no tomo café, pero he visto a personas que toman café. Entonces con los extractos te refieres, le pones el agüita, tú te tomas el café, el agua que remojó al grano triturado, y con los extractos te refieres a ese grano triturado mojado que queda después de tomarte el café, ¿no? ¿O sí estoy bien? Casi bien, diría yo. Estamos en casi bien porque, claro, yo he hablado de una película muy finita que envuelve al grano de café, que sería un extracto,
perdón, que sería uno de los subproductos, y después he hablado de cuando el café ya se ha utilizado, es decir, lo que ya nos queda en esa cafetera, ya nos hemos tomado el café y es ese residuo, ese polvo de café que ya hemos utilizado. Entonces estoy hablando de esos dos subproductos. Entonces cuando hago referencia, o perdón si se ha confundido o no se ha entendido, es que cuando estoy hablando de extractos, es que claro, nosotros tuvimos que hacer, pues a ver, estos son estos subproductos, ¿cómo obtenemos el mejor, la mejor manera de que al procesarlos, es decir, al hacer pues mezclas de diferentes disolventes o líquidos, ¿vale? de laboratorio, pues y lavarlos y hacer pues un proceso de extracción, lo que se obtiene pues serían esos extractos, es decir, es un segundo procesado que se daría a ese café con, pues, vamos a ver, al final el que más nos ha funcionado dentro de los que se encuentran en el artículo fue el del agua, ¿no? Es decir, directamente hacer unos lavados con agua y concentrarlo mucho, después evaporar, de manera que reduces ese volumen de agua y ese es lo que consideramos como extracto y lo que ensayamos en nuestras células. Ok, pero entonces sí viene de ahí, bueno, la película esta que dices que envuelve al café, que no sé en qué punto entonces obtienes esa película, pero fuera de eso es un proceso que se hace a lo que te queda después de que tomas café. Sí, y estas películas que se obtiene es pues en una primera obtención del grano de café, hace falta que en un tueste inicial, que de verdad esos granos de café dijésemos que se pelan, pues es esa peliculilla que pierden, lo que sería bueno, pues viene de silver o plateado, en inglés sería silver, pues porque tiene una apariencia en ese grano de café o cuando se recogen que tienen esa apariencia plateada, ¿no? Brillante. Pues bien, eso se tuesta, ese café se tuesta y se obtiene esa película. Y ese sería el primer subproducto. Entonces sobre el que hemos aplicado unos lavados de agua y que hemos podido obtener lo que llamamos los extractos en sí, que proceden de estos productos. Ok, entonces creo que eso sí quedó claro. ¿Tú tienes alguna otra pregunta, Paloma, antes de pasar al...? Pues no. Más bien ahorita que Ana mencionó pues ya cómo sacan los extractos y todo esto, ahora sí pues me entró la curiosidad pues sobre los métodos que utilizaron, Ana, ¿qué hicieron? Porque además me imagino que ha de haber olido bien rico el laboratorio todo el tiempo, a cafecito. Entonces, ¿qué hicieron? Porque pues ahí nos contaste de las células neuronales, tratamientos de exposición a las micotoxinas, todo eso, ¿cómo funciona? ¿Qué hicieron? ¿Cómo se hace? Bueno, primero me gustaría también decir que esto fue junto con una colaboración de una universidad también, es una universidad italiana, la Universidad de Camerino, bueno, pues donde pues probablemente sepáis o se sepa que bueno, pues el consumo de café en Italia es de un nivel pues muy alto y tiene una elaboración muy precisa y hay todo un culto alrededor del café. Siempre lo hay y casi para cada país, ¿no? Dijésemos que tiene el suyo, pero en Italia pues tienen un punto también muy, muy desarrollado en cuanto al consumo del café. Entonces fue también con colaboración con ellos. Y el cómo lo hicimos, pues bueno, una vez conseguíamos obtener estos extractos, que si acaso pues procede de estos subproductos del café, pues entonces nuestra intención era ver el efecto si protegían, ¿no? a unas líneas celulares, es decir, a unas células. Y esas células pues fueron células que se llaman neuronales. No se puede decir que sean neuronas porque no tienen las ramificaciones que al final lo que hacen es las que transmiten el impulso nervioso, ¿no? Dijésemos esa electricidad que caracteriza al sistema nervioso, pues no son neuronas como tal. Entonces hay un estadio previo de estas células que bueno, pues eso son células neuronales también, pero no transmiten ese impulso nervioso. Entonces estas células, que por decir el nombre me sabría mal que no quedaran reflejadas pues bueno, al final uno acaba cuidando tanto a las células que, bueno, pues que tengan su espacio no me parece mal. Son las células SH, SY5Y.
Y bueno, pues entonces lo que hicimos fueron diferentes estrategias de tratamiento para ver de qué manera podían proteger. Yo no sé si queréis que vaya un poquitín más con detalle o ya directamente a estas estrategias, que así las hemos llamado, pues bueno, algunas formas de trabajar para comprobar este efecto de protección. Yo creo que aquí, como a grandes rasgos, nada es como para entender la historia general de los métodos, ¿no? O sea, obviamente no meternos tanto a los tecnicismos, pero entonces tienes estas células neuronales, para que nos las imaginemos. Me imagino, yo nunca he trabajado con células neuronales, que las tienes en un cultivo, ¿no? Que hemos hablado de cultivo celular un montón de veces en Explain Me, que puede ser ahí, los tienes en un medio que es pues lo que necesita la célula para vivir. Entonces hasta ahí voy bien. Tienes a las células ahí creciendo y en potencia, muy bien cuidadas y cultivadas. Queriéndolas, alimentándolas, todo. Porque necesitan cuidados las células. Y luego me imagino que les metes una micotoxina. Sí, bueno, esto requiere de la utilización, por supuesto, de un material de laboratorio, un material para tal fin, para el científico, que hace falta disponer de él. Entonces, lo que se hace, bueno, pues cuando hablamos de células, pues decimos que las células las sembramos, ¿vale? Entonces se sembran en unas placas, así se llaman, es donde se ponen las células, y son unas placas con unos pocillos. Pocillos pues son unos agujeritos, pues ahí se van poniendo las células en esas placas. Y entonces efectivamente pues una de las estrategias de tratamiento pues fue el poner esos extractos, bien sea del tegumento del grano del café, de ese silver que hablábamos, o esa lámina plateada, o bien sea el extracto del café utilizado, pues se ponía directamente en contacto con las células. Evidentemente siempre respetando las condiciones que necesita un cultivo de células cuando se expone a una sustancia. Y aquí hay una serie de parámetros, es decir, no es el extracto tal cual, requiere pues que no sea superior al 1%, es decir, requiere unas características. No se pueden sustituir los nutrientes de un cultivo celular directamente por aquello que a nosotros nos interese. Entonces, sí, no, pones un poquito, ¿no? O sea, un poquito, sigue teniendo... siempre no más de un 1%. Ok, pero antes de eso, la micotoxina la pones igual, le echas ahí la micotoxina, te esperas un tiempo para que la célula lo asimile o algo así, luego le echas el extracto del café. Pues entonces, nos hemos basado en 3 estrategias. Una que era saber directamente qué les pasa a las células cuando están expuestas al extracto directamente. Y a ese básicamente me refería cuando estaba comentándolo anteriormente. Ese lo hemos llamado, es un tratamiento que es directo. Y ahí pues necesitamos ver qué respuesta, qué dicen, qué les pasa a las células cuando están con ese extracto. Con ese extracto que hemos estudiado también a diferentes concentraciones. Pero bueno, saber en primera instancia qué es lo que les pasa, ¿no? Luego después utilizamos otras 2 estrategias, que es la estrategia que dijimos tratamiento simultáneo, y es que, bueno, siempre respetando las condiciones de las células, de su crecimiento, pues exponerlas a la vez con el extracto del café y la micotoxina, bien fuese beuvericina o alfa-aceralenol. A eso le llamamos tratamiento simultáneo. Y entonces, pues están expuestas las células a la vez, simultáneamente, a los 2 extractos, y entonces miramos a ver qué les pasa a las células, qué respuesta tenemos. Y la tercera de las estrategias le damos el nombre de un pretratamiento. Esperamos, y así fue, que los extractos tengan un efecto beneficioso. Entonces, de cierto modo, pretratamos las células. Es decir, exponemos las células previamente a esos extractos y durante 24 horas, y pasadas las 24 horas se retira ese medio y se pone la micotoxina. Es decir, unas células que han estado expuestas en unas condiciones ideales, buenas, más aparte con los beneficios que puedan aportar estos extractos que tienen antioxidantes. ¿Qué ocurre cuando después se exponen a la micotoxina? Entonces esas serían las 3 estrategias. Fíjate que yo aquí lo estaba pensando todo al revés, porque claro, tú estos tratamientos que estás explicando haces entender que entonces está proponiendo estos extractos del café como algo preventivo, y yo lo estaba viendo como la cura, ¿no? O sea, ya que te comiste la micotoxina, ya que tienes afectaciones, te tomas eso,
como, bueno, ya sé que todavía no llega a ese punto de investigación, pero yo lo estaba pensando así, entonces con esto ya me queda muy claro que más bien es una cuestión preventiva. Yo lo estaba viendo como una cura. Bueno, pues de alguna manera, claro, es que queremos